mundo desde el aire. Sudáfrica. A continuación, de las montañas de Drakensberg al campo de batalla del río Blood. Nuestro vuelo comienza en las montañas de Drakensberg, una cordillera de más de 1000 kilómetros de longitud en el este de Sudáfrica. Una de sus muchas cumbres por encima de los 3000 metros es el Pico Catedral en KwaZulu-Natal. Esta parte del país también es conocida por sus históricos campos de batalla del siglo XIX. En Spionkop, los británicos perdieron contra los bóeres, descendientes de los primeros colonos holandeses. En la batalla de Isandlwana, el bien dotado ejército británico fue derrotado por zulúes armados con lanzas y escudos. Quizás la más conocida sea la defensa de la misión en Rocks Drift, donde 150 soldados británicos lucharon contra 20.000 guerreros zulúes. Nuestro destino final será el lugar donde tuvo lugar la batalla del río Blood, donde los bóeres salieron victoriosos ante miles de combatientes zulúes. Nuestro viaje comienza en la parte más elevada de la Gran Escarpada, conocida como las montañas Drakensberg. Su nombre se debe a los primeros colonos holandeses de la región, quienes la llamaban Drakensbergen, o las montañas de los dragones, posiblemente porque las puntiagudas cumbres se asemejan a los escamosos lomos de dichas criaturas míticas. Según las leyendas locales, estas bestias vagaban por estas montañas, y algunos fósiles de dinosaurios descubiertos entonces les habrían parecido a los colonos restos de dragones. La escarpa se extiende más de 1000 kilómetros. Esta región central de la provincia de KwaZulu-Natal actúa como frontera con Lesoto, y sus montañas son las más altas de la cordillera. Varias de ellas superan con creces los 3000 metros de altitud. Este espectacular paisaje de formaciones rocosas muy diversas forma parte del Parque Ukalamba-Drakensberg, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que lo describe como de excepcional belleza natural en sus contrafuertes basálticos, pronunciadas secciones y murallas de arenisca dorada, y cuya diversidad de hábitats protege a muchas especies amenazadas mundialmente, especialmente de aves y plantas. Y en este paisaje, una serie de aldeas están dispuestas de manera muy tradicional, como aquí, en Mulsinii. Muchos aldeanos aún viven en casas redondas de paja, conocidas como rondavels. Tradicionalmente se construyen con bloques de barro, aunque hoy suelen utilizar materiales modernos como cimientos de hormigón, bloques de cemento y chapa corrugada para los tejados. La lejanía de muchas aldeas hace que sea importante que sean económicamente autosuficientes, lo que significa depender de la agricultura y la ganadería. Entre sus cultivos destacan el maíz, las calabazas, las sandías y varios tipos de tubérculos y alubias. Estas reses trashumantes tienen buenas vistas al Pico Catedral. Este es uno de los ascensos más fáciles a las montañas Drakensberg, a algo más de 3000 metros de altura. Con los pulmones en forma y las piernas fuertes, el ascenso y descenso se hace en un día. Para nosotros es un poco más fácil, ya que podemos seguir la ruta desde el aire, así que disfrute del vuelo hasta el Pico Catedral.
Las vistas desde la cima son impresionantes, tanto a lo largo de la escarpa como del valle. El pico fue coronado por primera vez en 1917. Detrás de la cima se encuentra la campana. Este ascenso es para escaladores experimentados, ya que hay grandes desniveles a ambos lados de la estrecha senda entre las dos cimas. De hecho, a lo largo de la conocida como Cresta del Pico de la Catedral, hay varios picos que principalmente escalan los montañeros más expertos. Sin embargo, a la mayoría le basta con contemplar estas impresionantes montañas desde el valle. Desde la cima se divisa el valle y el Hotel Pico Catedral, que abrió sus puertas el día de Navidad de 1939. En ese momento toda la zona estaba muy aislada y la carretera más cercana estaba a kilómetros de distancia. Aún así, en 1936, una familia compró una granja aquí y decidió construir un hotel con piedras del lugar. Durante la guerra se convirtió rápidamente en un refugio para los soldados aliados heridos que luchaban en el norte de África. Actualmente es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y por lo tanto intenta en la medida de lo posible ser autosuficiente y reducir al mínimo su huella medioambiental. Además, apoya a la comunidad con diversos proyectos de conservación y educación. En la cima de una colina se sitúa el helipuerto del hotel, de modo que repostamos antes de sobrevolar de nuevo las montañas. A lo largo de la Gran Escarpa, aquí en KwaZulu-Natal, hay numerosas cuevas en la arenisca de fácil erosión, y en ellas pinturas rupestres del pueblo San, de al menos 40.000 años de antigüedad. Se estima que en esta cresta hay entre 35 y 40.000 pinturas, que en conjunto forman la mayor colección de este tipo del mundo. Hasta la fecha se han registrado unas 20.000 pinturas rupestres en 500 cuevas y otros lugares. En busca de presas, en las columnas térmicas avistamos buitres del cabo. Anidan en los acantilados y las hembras ponen un huevo al año. Desde aquí pueden recorrer grandes distancias en busca de grandes animales en descomposición de los que se alimentan. Desde 2015 se encuentran en la lista de especies en peligro de extinción. Esta asombrosa belleza atrae al turismo, en constante desarrollo a medida que se construyen más hoteles y complejos turísticos en el valle. Pero al ser patrimonio de la UNESCO, su desarrollo y conservación se pueden gestionar de forma adecuada. Afortunadamente, en estas altitudes, el entorno está prácticamente intacto, aunque los senderos se abren paso visiblemente por las laderas. En esta cresta se encuentra la frontera con Lesoto, un pequeño país montañoso sin salida al mar, rodeado por Sudáfrica. Y aquí, en el lado este, las montañas de Drakensberg hacen de frontera natural a lo largo de 400 kilómetros. Conocido como el Reino del Cielo por su altitud, Lesoto es el único país del mundo que se sitúa en su totalidad a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Cruzamos de nuevo la frontera hacia Sudáfrica por uno de los accidentes más espectaculares: el majestuoso anfiteatro, una pared de roca basáltica en forma de media luna de unos 1500 metros de altura. Con más de 5 kilómetros de anchura, está considerado como uno de los acantilados más impresionantes del mundo. Es casi 11 veces más grande que la famosa pared rocosa, el Capitán, en el Parque Nacional Yosemite de Estados Unidos. El anfiteatro forma parte de la sección norte de las montañas Drakensberg y del Parque Nacional Royal Natal, que también es patrimonio de la UNESCO. Aquí se pueden observar algunos de los paisajes más espectaculares, como el Diente del Diablo.
Esta columna de 150 metros, situada sobre un acantilado de 1.500 metros de altura, fue considerada inescalable hasta 1950, cuando 3 montañeros llegaron a la cima por primera vez. Para los escaladores más experimentados, es la escalada en roca más difícil de las Drakensberg. Después de las nevadas invernales y las fuertes lluvias, muchas cascadas caen de la escarpadura. Y aquí, en el anfiteatro, encontramos la segunda cascada más alta del mundo, después del Salto del Ángel en Venezuela, el Salto del Tuguela. Como es la estación seca, el caudal está en su mínimo y no es tan impresionante como después de las lluvias. Aún se debate si estas cataratas son las más altas del mundo. El Salto del Ángel tiene 979 metros de altura y el Tuguela 948. Sin embargo, en 2016, científicos checos calcularon que la caída del Tuguela era de 983 metros. Los datos han sido enviados a la World Waterford Database para su confirmación. Sin duda, el Salto del Ángel es casi universalmente conocido por ser la caída ininterrumpida de agua más alta, mientras que el Salto del Tuguela se divide en 5 niveles más pequeños. Cualquiera que sea el resultado del debate, estas cataratas son una maravilla natural impresionante y cada año atraen a miles de visitantes que suben a verlas de cerca. Desembocan en el río Tuguela, que en 1982 fue embalsado mediante la presa Woodstock con el fin de abastecer agua para uso doméstico, industrial y agrícola. Sudáfrica se ha convertido en uno de los países con mayor escasez de agua del mundo. Aquí las precipitaciones son muy variables, pero que los agricultores dispongan de esta importante reserva ha contribuido a que obtengan el rendimiento de los cultivos que tanto necesitan. El embalse es también una fuente de energía, ya que el agua es conducida a través de un canal a un pequeño lago desde donde es bombeada hacia un tanque en las montañas Drakensberg. Durante los periodos de máxima demanda de electricidad, el agua vuelve a fluir a través de las turbinas para producir energía hidroeléctrica. Una moderna tecnología que ha garantizado el suministro regular de electricidad, mejorando así el nivel de vida de la comunidad local. El cultivo más importante del país es el maíz. KwaZulu-Natal es una de las principales zonas de cultivo y especialmente las miles de pequeñas huertas, como aquí, a la sombra de las montañas Drakensberg. Sudáfrica es famosa por su fauna y por los turistas que visitan la zona de safaris. Pero hay otra forma de experimentar la vida silvestre del país, en las granjas de caza, como aquí, en KwaZulu-Natal, donde los terratenientes pueden beneficiarse de los animales que viven en sus tierras. Miles de antiguas haciendas ganaderas son ahora granjas de caza rentables, cotos de caza y parques ecoturísticos de éxito. Irónicamente, el aumento de la caza controlada ha propiciado a su vez a una mayor conservación de la vida silvestre. En los años 80 había relativamente pocas reservas privadas de caza fuera de los conocidos parques safari, como el Parque Nacional Kruger. Actualmente hay más de 2000, pero a veces no es tan fácil combinar beneficios y conservación. Por ejemplo, una explotación rentable de fauna salvaje debe tener animales que los clientes desean cazar. Y un albergue turístico necesita especies que sean atractivas para quienes disfrutan de los paseos recreativos de caza. El éxito de la conservación requiere un enfoque equilibrado y a largo plazo. En 1899, Gran Bretaña entró en guerra por segunda vez con los bóeres, los colonos holandeses, por crear un único estado unificado de Sudáfrica bajo control británico. En enero de 1900, las fuerzas británicas marcharon hasta la ciudad de Ladysmith, sitiada por los bóeres. Una división británica fue enviada para capturar a Spion Kop, una colina que dominaba la entrada de Ladysmith, controlada por los bóeres. Los británicos tardaron tanto en prepararse para la batalla que los bóeres tuvieron tiempo de levantar sus defensas en la cima
ahora cubierta de monumentos conmemorativos. En la noche del 23 de enero, bajo una espesa niebla, los británicos lanzaron un ataque contra lo que creían que era Spion Kop, pero que resultó ser un montículo más pequeño a unos 500 metros de distancia. Al día siguiente hubo sangrientos combates cuando los británicos intentaron llegar a la colina principal. Al caer la noche, ambos bandos pensaron que el otro había tomado la colina y abandonaron sus posiciones. Entonces un explorador bóer se dio cuenta de la situación, retomaron la colina y los británicos se retiraron al otro lado del río Tugela. Esta indecisa batalla de Spion Kop costó muchas vidas y los monumentos conmemorativos, tanto británicos como holandeses, aún se conservan dispersos en la cima de la colina. Dos futuras figuras históricas de renombre mundial desempeñaron un pequeño papel en esta batalla. Winston Churchill actuó como mensajero entre los comandantes y Mahatma Gandhi fue camillero del Cuerpo de Ambulancias de la India y fue condecorado por su valentía. Curiosamente, la palabra Kop pasó a la lengua inglesa. En afrikáans significa colina. De modo que las gradas de un solo nivel de varios clubes de fútbol británicos fueron apodadas Kop por su similitud con la orografía del campo de batalla. La provincia de KwaZulu-Natal formó parte del reino zulú, que a lo largo del siglo XIX vio cómo aumentó su poder y relevancia. Esto comenzó con Shaka Zulu, un líder inspirador que integró a los clanes derrotados en la nación zulú en igualdad. Como resultado, en 1825, su imperio llegó a ocupar unos 30.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Bélgica. La mayor parte de la población vivía en asentamientos llamados en afrikáans kraals. Esta reconstrucción consiste en dos empalizadas concéntricas de troncos de espinas. Las cabañas están situadas dentro de la defensa exterior más fuerte, y el ganado se guardaba en el círculo interior, que contaba con un pequeño recinto para los terneros. El kraal se emplazaba en una ligera pendiente con la entrada principal, en el extremo inferior. Así la lluvia limpiaba el kraal, el piso se secaba antes y los enemigos tenían que luchar cuesta arriba. La cabaña más grande, frente a la entrada, era la de la madre del jefe, cuya cabaña era la contigua, y el número de cabañas restantes correspondía al número de esposas que tenía. Pero la vida de la nación zulú en la segunda mitad del siglo XIX estaba a punto de cambiar para siempre, debido a conflictos con los Boer Trekkers, los descendientes de los primeros colonos holandeses y los británicos que pretendían incorporar estos reinos independientes a su imperio. Una de las razones fue el descubrimiento de oro y diamantes en algunos de los ríos en la década de 1860, lo que condujo a la búsqueda y explotación de grandes yacimientos. El alto comisionado británico presentó un vergonzoso ultimátum al rey zulú Cetshwayo, que nunca pudo cumplir. Debía disolver su ejército y abandonar sus tradiciones más importantes. En 1879, el ejército británico invadió Zululandia, lo que le condujo a una de las peores derrotas militares contra un enemigo indígena, aquí en la batalla de Isanduana. 20.000 guerreros zulúes, armados con azagallas de hierro y escudos de cuero de vaca, se enfrentaron con 1.800 soldados británicos que formaban parte de la fuerza principal. Estaban armados con modernos rifles de carga, 2 cañones de campo y una batería de cohetes. El rey zulú dijo a sus guerreros: «Marchad lentamente, atacad al amanecer y acabad con los soldados rojos». Y eso hicieron. Los británicos estaban mal dirigidos y, lo que es más importante, mal desplegados. El ataque fue devastador. De los 1.800 soldados británicos que lucharon, 1.300 murieron. Los monumentos conmemorativos salpican todo el campo de batalla. Los zulúes perdieron entre 1.000 y 2.500 guerreros.
Los zulúes vencieron porque se ocultaron en un valle, de modo que cuando los exploradores británicos finalmente los descubrieron, fue demasiado tarde para prepararse adecuadamente para la batalla. La derrota británica en Isandlwana les obligó a retirarse de Zululandia hasta que pudieron enviar un ejército mucho mayor para una segunda invasión, que finalmente terminó con el reino zulú independiente. Pocas horas después de la victoria, una avanzadilla del ejército zulú llegó a la estación de la misión en Rocks Drift, a 12 kilómetros del campo de batalla. 2 sobrevivientes de Isandlwana habían logrado advertir a los 150 soldados británicos y coloniales que varios miles de zulúes se acercaban rápidamente. Con poco tiempo para retirarse, la pequeña fuerza se preparó para defender la misión y el hospital. Lo acontecido ha pasado a la historia militar. Los zulúes atacaron de forma continuada durante casi 12 horas la defensa británica. Hoy en día, el lugar está restaurado y protegido, y un museo cuenta la historia de esta heroica batalla. Poco a poco los británicos se refugiaron en el hospital para la última defensa, con escasas municiones. Finalmente, el techo de paja se incendió y alrededor de las 10 de la noche los sobrevivientes se reunieron en el kraal. Por la noche, los zulúes iniciaron un ataque constante contra las posiciones británicas. A medianoche empezó a debilitarse y finalmente cesó a las 2 de la madrugada. Al amanecer, los británicos pudieron ver que los zulúes habían ido dejando atrás a sus muertos y a heridos de gravedad. La guarnición había sufrido 14 bajas y casi todos los demás habían sido heridos. 11 cruces Victoria, la condecoración más alta al valor en Gran Bretaña, fueron otorgadas a los defensores de Rocks Drift, 7 de ellas a soldados de un solo regimiento, el número más alto jamás recibido por una sola acción. En 1964, la defensa de Rocks Drift quedó inmortalizada en la película Zulú, protagonizada por un joven Michael Caine. 50 años antes, los colonos holandeses, también conocidos como Voortrekkers o bóeres, abandonaron la colonia del Cabo de Sudáfrica, dominada por los británicos en busca de nuevas tierras de cultivo. Fueron recibidos en Zululandia por el rey Dingane. El rey les ofreció un acuerdo. Posteriormente lo incumpliría y asesinaría a 600 bóeres, entre ellos a su líder. En 1838, 470 hombres, mujeres y niños se encontraban a orillas del río Encome, en un círculo defensivo de carretas rodeados por unos 20.000 guerreros zulúes. Esta reconstrucción en bronce fue erigida en 1971. Lo que siguió fue una masacre. A pesar de su ventaja numérica, los zulúes se vieron abrumados. La potencia de fuego marcó la diferencia, ya que los bóeres mermaron las filas zulúes con 2 cañones, mientras disparaban incesantemente sus mosquetes, que mujeres y niños recargaban sin descanso. Murieron 3.000 guerreros zulúes, y el río se tiñó con su sangre. Solo 3 colonos resultaron heridos. En el centro del semicírculo hay un pequeño monumento de piedras, que fue erigido en 1866, cuando unas 50 carretas se reunieron aquí para conmemorar la batalla. En 1947, esta carreta de granito cubría el monumento original de piedra, pero con la construcción del semicírculo de bronce, en 1971, se trasladó aquí y se construyó un museo que narra la batalla, así como la vida de los colonos. En 1999, en el lado sur del campo de batalla, se inauguró el Museo Encome, que brinda una interpretación de la batalla desde la perspectiva zulú, así como muestras de su cultura y el simbolismo de su lengua. Desde el punto de vista arquitectónico, es único. Representa la formación en cuerno de guerra zulú, que fue puesta en práctica por el primer rey, Shaka Zulu, y demostró ser eficaz en la batalla. El Museo Encome debe su nombre al río cercano, al que los colonos llamaron más tarde Río Blood, el río Sangre.
Sin duda un lugar trágico donde concluir este vuelo.